En este momento le estaré hablando sobre el bullying, planteamiento del problema. Podemos observar de diferentes maneras que este tema no solo se desarrolla en un aula, sino en varias, incluso a nivel global. La presente investigación tratará totalmente sobre el bullying. Este puede definirse como toda aquella agresión o tipo de acoso en un ambiente escolar o laboral, pero en este caso será escolar. Dentro de un entorno violento de pocos valores es donde más este se desarrolla. También por la falta de atención por parte de los padres o de las autoridades escolares y algunas veces por imitación del protagonismo de otras personas. Puede ser que el joven vea la agresión del padre hacia la madre o de la madre hacia el padre, de un hermano mayor a uno menor, y este trate de imitarlo de la peor manera, agrediendo a otros y lastimándolos. ¿Qué es el bullying? El bullying es el maltrato físico y psicológico deliberado y continuado que recibe un niño por parte de otro u otros que se comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo y de asustarlo o incluso intimidarlo. El bullying es el maltrato o abuso entre iguales. Es una conducta de persecución física y psicológica que realiza el estudiante contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. ¿Cómo podemos manejarlo? Bueno, implementando métodos de disciplina. En primer lugar, tenemos el empleamiento de reglamentos como para una sana convivencia. Estas deben ser claras para que la puedan acatar en su forma de convivencia. Desde mi punto de vista, los docentes por sí mismos no deben ser los únicos en resolver este tema, no, porque si es así, ¿qué sucederá fuera de la escuela? Por eso debe ser tratado dentro y fuera del aula, en la casa y fuera de la casa. Es necesario que los alumnos conozcan acerca de los derechos humanos y su importancia y cómo lo podemos acatar y llevar a una sana convivencia social. De esta manera se podrá lograr la modificación de su comportamiento con los demás al momento de convivir. ¿Cómo enseñar sobre el bullying de manera correcta hacia los alumnos? Bueno, al explicarle lo que es el bullying, darle ejemplos, se le debe enseñar con eufemismo. O sea, hablarle claro al momento de explicarle lo que es el bullying. Se le debe enseñar lo que incluye, que es el acoso físico, propinar golpes, empujar, asfixiar, puñetazos, acoso verbal y emocional, amenazar, burlarse, utilización del lenguaje que puede incitar al odio entre ellos mismos. Para detectar este tipo de casos en el área escolar, podemos observar si tienen cambios en el comportamiento del alumno, si cambia de humor, como son tristeza o irritabilidad, cambio en el apetito, dolores de cabeza, estómago o vómitos, pierde sus útiles escolares o personales. Dice que se le quedaron, pueden ser que el agresor lo haya tomado. Aparecen golpes o menciona tener caídas frecuentes. Se niega a asistir a clases. La relación con sus compañeros puede cambiar, ya que puede tenerle miedo a otros alumnos por lo sucedido con el anterior. ¿Por qué investigar e informarse sobre el bullying? Porque este es un tema que no solo se acatece a uno o dos alumnos, no, también le influye también al profesor, al director, al padre, al amigo del estudiante que sufre el problema, a todos en general, a la sociedad en sí. ¿Cómo se relaciona el bullying con el futuro del estudiante? Este lo podemos ver con el comportamiento que este alumno tendrá en el futuro. Cómo tratará a los demás. Lo tratará con miedo. No le hablará. Tendrá miedo de que aquel le haga lo mismo que le hizo un joven. Está bien, es cosa de niños, se podría decir, pero no es así.
Porque así como se cree que es cosa de niños, cuando sean adultos pensarán que los demás serán iguales como eran niños. El aumento de la violencia y las conductas agresivas tienden a la destructividad humana. Se ha ido alcanzando niveles insospechados en el presente siglo en el ámbito internacional y nacional. Como objetivo general, he tenido que describir qué es el bullying. Como objetivos específicos, trato de proponer estrategias para la disminución de él, indagar sobre el bullying y reconocer situaciones de violencia. Para reconocer situaciones de violencia solo tenemos que observar al estudiante. La observación es el punto principal sobre este tema. Indagar sobre él, bueno, debemos observar cómo se comportan los estudiantes. Hay esas diferentes estrategias para tratar este tema. El principal es la charla, darle charla a los jóvenes, hablarle de qué es, por qué pararlo. Yo justifico mi investigación en base a que el bullying podría ser traducido como acoso escolar y se trata en definitiva de un comportamiento agresivo donde existe un desequilibrio de poder. Uno o más niños que abusan de su poder sobre otro compañero en situación de debilidad respecto a ellos. Ha sido una problemática durante mucho tiempo ya. Antecedente número 1. Métodos para prevenir el bullying. La prevención y erradicación del acoso escolar consiste en el compromiso de crear un ambiente seguro para los alumnos, un ambiente con reglas establecidas, claras y concretas. Maestros y administradores deben estar informados y alertas de cómo es el comportamiento de sus alumnos, de cómo ayudarlos a mejorar y también alertas de cómo se comportan entre ellos. Los padres de niños acosados deben observar la actitud de su hijo para detectar señales de acoso. Deben enseñarle a su hijo a hacerle frente al acoso sin violencia. Deben establecerle límites con respecto a la tecnología. Los padres de niños acosadores deben de detener el acoso antes de que comience y si comenzó, antes de que continúe. Deben darle una casa libre de acosadores. Deben de detectar problemas de autoestima, ya que normalmente el estudiante es así o tiene problemas de autoestima o le han provocado estos problemas. Los estudiantes deben reportar los casos de acoso personal y cibernético, no responder al acoso con violencia y estar siempre acompañados. Antecedente número 2. Características de los agresores y de las víctimas. Las víctimas suelen ser más vulnerables porque forman parte de las maneras, es decir, se salen del promedio, sea porque son buenos alumnos o muy malos, o feos o bonitos. En fin, es que son diferentes cualidades que la acatan como la víctima. Hay víctimas pasivas. Estas suelen ser aisladas, tener pocos o ningún amigo, se muestran débiles, vulnerables e inseguros. Por lo tanto, suelen ser las más acosadas. Las víctimas activas o proactivas son personas inquietas, impulsivas, provocadoras e impopulares. Responden en forma agresiva cuando se les ataca y por lo general oscilan entre el estado de víctima y de agresor. Los agresores habitualmente provienen de familias de donde se imparte la educación autoritaria con creencias intolerantes, como el machismo y el racismo. Muchas veces han sido víctimas de violencia, por lo tanto, en este influye el tema de que como se trata de lo que se siembra se cosecha, Si en su hijo alrededor ve violencia, llevará violencia a otros y no se le enseña a que es incorrecto. Entre las bases teóricas podemos ver los estudios de Olmos en 1978 y 1999, así como de Benito León del Barco del 2012 y a Elena Martín en el 2013. Si investigamos sobre estos tres personajes y sobre sus investigaciones podemos ver que no es desde ahora que este tema se viene influyendo
y realizando e investigando en la sociedad. Metodología. Desde mi punto de vista, el comportamiento del alumno proviene desde casa y debe ser trabajado desde ambos puntos, no solo en la escuela, sino también en el hogar. Debemos poner empeño en que el alumno comprenda de la mejor manera los comportamientos que le pueden afectar en su vida social y emocional, espiritual, y también tratar de enseñarle de la mejor manera y de ser el mejor ejemplo para ellos. Edward Tolman, desde 1986-1999, fue un psicólogo estadounidense que perteneció a la corriente del conductivismo y al cognitivismo. Este creó una temática que une a los dos, que se llama conducta propositiva. Este nos ayuda a comprender mucho más el bullying entre los alumnos y entre las personas. Las teorías psicológicas también nos dan un respaldo a este tema y nos brindan una mejor comprensión de la realidad, hoy tan compleja. Así como por el aprendizaje social, el ser humano es agresivo por naturaleza y con frecuencia, pero puede ser tratado. Los efectos del acoso escolar se extienden mucho más allá de los momentos concretos en los que se producen agresiones, ya que las víctimas suelen estar ansiosas ante la perspectiva de volver a la escuela o de volver a casa. Por eso se debe de tratar este tema con estos alumnos que son agredidos. Tratar también con los agresores, porque este no es un tema que solo trata del padre, de la madre, del alumno. Es de la sociedad en concreto, es del futuro del alumno y por eso debe ser tratado. Desde diferentes puntos en la escuela se le dan charlas, se le dice que es el bullying, pero en la casa se le debe de tratar de enseñar con el ejemplo, con el mejor ejemplo posible de cómo deben comportarse como seres humanos estas personas. Muchas gracias por escucharme.